Ya, leemos entonces Josué 4 del 1 al 24. Cuando todo el pueblo acabó de pasar por el Jordán, el Señor le dijo a Josué: escojan 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordénenles, tomen 12 piedras de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llévenlas con ustedes y colóquenlas en el lugar donde han de pasar la noche. Josué llamó a los 12 hombres que había señalado de entre los israelitas, uno de cada tribu. Y Josué les dijo: pasen delante del arca del Señor su Dios al medio del Jordán. Y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus de los israelitas. Sea esto una señal entre ustedes. Y más tarde, cuando sus hijos preguntan: ¿qué significan estas piedras para ustedes?, entonces les responderán: es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán como recuerdo a los israelitas para siempre. Así lo hicieron los israelitas, tal como Josué ordenó, y alzaron 12 piedras del medio del Jordán, como el Señor dijo a Josué, según el número de las tribus de los israelitas. Las llevaron consigo al lugar donde acamparon y allí las depositaron. Entonces Josué colocó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí permanecen hasta hoy. Porque los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron parados en medio del Jordán, hasta que se cumpliera todo lo que el Señor había mandado a Josué que dijera al pueblo. De acuerdo con todo lo que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se apresuró y pasó. Cuando todo el pueblo había acabado de pasar, el arca del Señor y los sacerdotes pasaron delante del pueblo. Los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron en orden de batalla delante de los israelitas, tal como Moisés les había dicho. Como 40.000 equipados para la guerra, pasaron delante del Señor hacia los llanos de Jericó, listos para la batalla. Aquel día el Señor engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel, y le temieron tal como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Entonces el Señor habló a Josué: ordena a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Josué dio órdenes a los sacerdotes y les dijo: suban del Jordán. Y cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes salieron a tierra seca, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y corrieron sobre todas sus riberas como antes. El pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, Josué las eligió en Gilgal. Entonces habló a los israelitas: cuando sus hijos pregunten a sus padres el día de mañana qué significan estas piedras, ustedes lo explicarán a sus hijos y les dirán: Israel cruzó este Jordán en tierra seca, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que pasaron, tal como el Señor su Dios había hecho al Mar Rojo, el cual Él secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que ustedes teman al Señor su Dios para siempre. Yo quiero la tierra tomar, pero no puedo sin vos. Bueno, hermano, estoy muy contento y también muy nervioso de estar aquí. Así que qué bonita tradición la de bendecir al predicador, porque finalmente uno es solamente un instrumento del Señor y el que habla es el Señor. Entonces, gloria al Señor por eso, que nunca se nos pierda esa sana costumbre. ¿Okay? Bueno, vamos a comenzar y vamos a ir sin más preámbulos al texto, a estudiarlo. Ya lo leímos y ya que los niños pueden salir de sus clases, ahora puedo... Bueno, excelente. El título del sermón de hoy es Recuerdos que inspiran, activando la memoria misional.
Y está enfocado en el texto que acabamos de leer, un texto extenso pero hermoso, realmente lindo, que nos habla de algo que el Señor nos quiere enseñar ahora. A modo de introducción quisiera presentarles este concepto, cerrando etapas. Porque el peregrinaje del pueblo de Israel comienza y termina con aguas que se abren. Fíjense qué simpático, ¿eh? Ahí en la diapositiva se ven 2 puntos rojos. El punto que ustedes tienen a la izquierda es donde comenzó el peregrinaje del pueblo, saliendo de Egipto. Y el que tienen a la derecha es donde llegaron, ahí a las puertas de Jericó, al lado del Jordán. Los israelitas salieron de un lugar que se llamaba Sucot, que estaba ahí cerquita de Egipto, pero en vez de moverse directamente hacia la tierra prometida, como lo sugeriría esa flecha que está horizontal ahí en el mapa, el Señor los mandó a aproximarse por otra vía, un poco más abajo, donde está el punto rojo, que aparentemente los dejaba encerrados entre el ejército del faraón que los venía persiguiendo y entre el Mar Rojo. Ese lugar, o mejor dicho, todo el relato está en Éxodo 34 y el lugar se llama Pi-Hairot. Estaban en una situación complicada los israelitas ahí, ¿no? Pero el Señor milagrosamente abrió el mar para que ellos pudieran pasar en medio. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que el agua se acumuló a los lados de ellos como muros, como lo hemos visto en algunas películas, en algunas series por ahí, brasileñas también. Bueno, no es que las vea, no. Allí comenzó la travesía. Y 40 años después, el pueblo del Señor está ahora en esta escena que acabamos de leer, a un Jordán de cruzar a la tierra que el Señor les había prometido. La sensación ambiente es distinta, ya no hay persecución, al contrario, están en una posición más de conquista, están expectantes por la conquista que deben acometer. Y bueno, en el capítulo 3, nuestro querido Don Benjas, la semana pasada, nos expuso acerca de los preparativos y del cruce del río Jordán por parte del pueblo, de cómo, a diferencia de con el Mar Rojo, donde la vara de Moisés o el báculo de Moisés fue el medio que el Señor usó para abrir el mar, esta vez es el arca del pacto del Señor la que parte el río en 2, para que los israelitas pasen por tierra seca. Así que vamos a irnos a esto que es el epílogo de toda esta escena que el Señor, o sea, que la Biblia está relatando, y lo vamos a hacer mentalizados ¿en qué? En una cosa, que los actos conmemorativos, la acción de recordar, son necesarios para la misión. Por eso, activando la memoria misionera. Porque, como dice el versículo 24, el último versículo del pasaje de Josué 4, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que ustedes teman al Señor su Dios para siempre. Creo que es buen momento para que oremos, ¿eh? Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Permite que tu palabra, Señor, sea explicada con fidelidad, Señor. Permite que tu Espíritu Santo sea el que hable al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Úsame para tu gloria y que de mi boca salgan tus palabras, Señor, para poder bendecir a tu pueblo y animarlos a continuar en misión. Te lo pido, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ok. ¿Puedo servir de esto? Entonces, ¿cuáles son estas cosas importantes que nosotros tenemos que recordar? Vamos a verlo. Ahí dice, puntos. Vamos a ir de a uno, ¿ok? Sí, los voy a mencionar todos para que estemos orientados y no nos perdamos en el sermón, ¿ya? Primero, que recordar es un mandato. Segundo, que recordar es pedagógico. Tercero, que recordar es un deleite. Y cuarto, que recordar nos conecta con la historia de la redención. Veamos el primero. Recordar es un mandato. Esto está particularmente en los versículos 1, 8 y 10 del capítulo 4. Y encontramos 3 razones, a lo menos en el texto, de por qué recordar es un mandato. Primero, porque el Señor mismo lo instituyó. Fue idea del Señor, pues está súper claro, ¿no? La frase aquí en el texto, el Señor le dijo a Josué, es
clave. El Señor dio instrucciones súper precisas para ese momento, que según el relato bíblico también, se cumplieron así, al pie de la letra. Miren, el verso 1 dice: cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor le dijo a Josué. El verso 8 dice: alzaron 12 piedras en medio del Jordán, como el Señor le dijo a Josué. Y el verso 10 dice: porque los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron parados en medio del Jordán hasta que se cumpliera todo lo que el Señor había mandado a Josué que dijera al pueblo, de acuerdo con lo que Moisés había mandado a Josué. O sea, es el Señor el que manda a levantar este memorial. Por eso es importante, porque lo manda Él, a través del líder que Él escogió. Y eso nos conecta al tiro con el segundo punto, con la segunda idea de este punto, que es: el Señor es dueño de la misión. Esta última frase: todo lo que Moisés había mandado a Josué, es una señal de que el mandato de meter a Israel en la tierra prometida continuaba, seguía, aunque ya no estaba Moisés. Moisés ya no estaba, pero la misión continuaba con Josué al mando. Y esto tenía un costo. Era un costo para Josué, personal, importante, porque Josué tuvo que lidiar con la figura, o con la sombra, mejor dicho, de una figura poderosa, tremendamente poderosa. O sea, fíjense, pues, Moisés, la media historia, rescatado del agua, vivió en el palacio del imperio más poderoso del tiempo. Moisés vio al Señor en una zarza y vivió para contarlo. Vio la espalda del Señor y también vivió para contarlo. El Señor hizo tremendos milagros con Moisés. Y más encima, así como para rematarla, dice Números 12:3 que Moisés era el hombre más manso de la tierra. La media figura. Y aunque Moisés también tenía sus detallitos, como muy bien lo ejemplificó también la predicación del Benja la semana pasada, la verdad es que Josué ante el pueblo estaba en desmedro. Ahora, Josué quizás no tenía los pergaminos de Moisés, pero tenía otros. Si se acuerdan, él y Caleb fueron los únicos que reportaron positivamente de la tierra prometida cuando los mandaron a espiar. Ellos fueron los únicos que vieron, de entre medio de todo el pueblo, al Dios que les prometió tierra y victoria, y los únicos que le creyeron. Y por eso fueron los únicos que sobrevivieron a esa generación, además. Entonces, si se pudiera resumir en 2 palabras el carácter de Josué, serían fe y obediencia. Y esas son cualidades que el Señor puede usar en su misión, que es de Él. Y la tercera idea es que el Señor es dueño de su pueblo. Algo más que podemos extraer de estos versículos 2, 5, 8 y 20 en particular, es que Dios le llama Israel a la totalidad de las tribus. ¿Por qué lo digo? Porque en el texto se pide que se levanten 12 piedras conforme a las tribus de Israel. Sin embargo, habían 2,5, de las cuales solo estaban cruzando los guerreros. Y el resto del pueblo se había quedado al otro lado del Jordán. Estas tribus eran la de Rubén, la de Gad y la media tribu de Manasés. Como podemos ver en ese mapa. Bueno, más o menos, pero ya. Se alcanza a ver que hay como una división en medio. Bueno, ese es el río Jordán. Y al lado oriental, al lado derecho, están estas tribus que les hablaba. La de Manasés, la de Rubén y la de Gad. La mitad de Manasés, era tremenda tribu Manasés, al menos su territorio era grande. Y al otro lado estaba ya el resto de la tierra prometida que se repartió a las demás tribus. En Números 32 está el relato, y esto se origina porque las tribus de Rubén y de Gad tenían muchísimo ganado. Así que vieron que la tierra al oriente del Jordán era buena para su ganado y dijeron, ya, pues mejor quedémonos aquí. Pero Moisés no estaba para nada de acuerdo con eso. Le preocupaba mucho que a causa de esto el pueblo cayera en el mismo pecado de incredulidad de sus padres y que terminaran dando vueltas en el desierto quizás hasta cuándo. Parafraseando el texto, pero eso es más o menos lo que dice. Los rubenitas y gaditas se comprometieron a pelear con sus hermanos y hasta terminar de tomar la tierra iban a seguir con ellos.
Solamente dejaron en ese tremendo terreno a la derecha a sus mujeres, a sus hijos, y partieron a pelear. La misma promesa hizo la mitad de la tribu de Manasés, que se involucró en esto. Y bueno, si uno lo mira así fríamente, o mejor con los ojos de ahora, uno dice, el Señor los está mandando a cruzar el Jordán y los tipos se quieren quedar acá al otro lado, como charcha, como no es muy, no se ve como muy leal, la verdad. Se ve feo, hay que decirlo. Pero aún así, a pesar de aquello, Dios sigue llamando pueblo a las 12 tribus de Israel. Mandó a Josué a tomar 12 piedras, y no 9,5, 12. Y a construir este memorial con esas 12 piedras. ¿Y por qué es importante esto? Porque aún en los conflictos, aún en las salidas de libreto que tiene la vida, aún así Dios obra con gracia y misericordia con sus hijos. Dios los sigue amando y a pesar de que tiene todo el derecho de desecharnos, aún así sigue con nosotros. Aún así seguimos siendo su pueblo. Él escogió a este pueblo Israel para reflejar su gloria a las naciones, para construir la historia de la redención. Y a pesar de la incredulidad y de la dureza del corazón de estas personas, los escogió y los siguió usando. Él cumplió todas y cada una de sus promesas. Dios aquí nos manda recordar que la misión se hace con todos los que Él ha escogido, conforme a sus designios. Y tenemos que recordar que también nos escogió a nosotros, a todos los que estamos acá, aún sabiendo cómo somos. Aún sabiendo cómo somos. ¿Ok? Entonces, primer punto, recordar es un mandato. ¿Ya? Lo mandó el Señor. Vamos al segundo punto, que es que recordar es pedagógico. Porque recordar, hermanos, no es acordarse de cosas solamente. Y gloria a Dios por eso, porque las personas que tenemos mala memoria estaríamos liquidados. Esto, recordar, es solo una parte. Recordar es más bien construir sentido a partir de la experiencia, de la historia, de los relatos, de las vivencias. Y cuando tenemos ese sentido, nosotros ahí nos podemos posicionar en el hoy, nos podemos proyectar hacia el futuro. Eso. Entonces es importante recordar que el Señor es nuestro Maestro, porque ese sentido de la existencia, de nuestra existencia, proviene del Señor, de conocerle, de amarle, de obedecerle. El Señor siempre está instruyendo a su pueblo. Siempre nos está enseñando quién es Él, cómo es Él y cómo tenemos que vivir para Él. Miren, a estos israelitas hemos visto a través de la historia que les dio leyes, les dio estatutos, les dio preceptos, ¿no? Se los escribió en tablas de piedra, con el mismo dedo del Señor se los escribió. Flash forward a Hebreos 10:16. Momento interactivo también. ¿Quién puede buscar Hebreos 10:16? Hebreos 10:16. Rápidamente, por favor. Hebreos 10:16. Ya, que lo encuentre, que lo lea, por favor. Ya, vale, Miguel, gracias. Muchas gracias. El Señor en estos días escribió sus leyes en nuestro corazón. Nos ha dado su revelación completa, nos ha dado su palabra. De allí, de aquí, fluye el sentido de nuestra vida, de conocer al Señor, de conocer su carácter y sus hechos poderosos. ¿Ok? Volvamos a Josué 4. Es súper evidente el fin pedagógico de este memorial, sobre todo en los versículos 6 al 7 y 21 al 24. Pero con mayor claridad, en el verso 21 y 22 podemos leer lo siguiente. 4, 21 y 22 dice así. Entonces habló a los israelitas: cuando sus hijos pregunten a sus padres el día de mañana qué significan estas piedras, ustedes se lo explicarán a sus hijos y les dirán: Israel cruzó este Jordán en tierra seca.
Y vámonos al 23 igual, porque el Señor, su Dios, secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que pasaron, tal como el Señor, su Dios, había hecho al Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Cuando sus hijos pregunten a sus padres el día de mañana, cuando sus hijos les pregunten, estos responderán. Hay una relación pedagógica entre el Señor y su pueblo, pues. Es clarísimo. Son lecciones para el propio pueblo de aquel entonces y para los que vinieron después. Y para nosotros, ahora que tenemos la revelación completa. A través de el memorial, el Señor recuerda a los israelitas y nos recuerda a nosotros quién es Él. La canción lo dice, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Y lo escuchamos todo, porque antes de cantar bellas cosas cantábamos Renuévame. ¿Sí? Sí, no nos escondamos la escoba entre consejos, por favor. El Jordán quedó cortado en dos por la mano poderosa del Señor, por su presencia. Y es por eso que nosotros le tenemos que temer para siempre. Y la segunda idea es que el Señor nos manda a enseñar. ¿Y por qué será? Bueno, porque el pueblo del Señor nunca se destacó por su obediencia, ni tampoco se destacó por su fe. Más bien era famoso por ser terco, por una capacidad única de olvidar, pero al instante, lo que se les enseñaba u ordenaba. Les entraba literalmente por un oído y les salía por el otro. Me acuerdo de nuestros niños pequeños, de mi niña pequeña. También me acuerdo de mí mismo cuando mi esposa me dice algo y yo lo olvido. Así que algo que más o menos compartimos. En Éxodo 32, fíjense, Moisés estaba recibiendo la ley en el monte Sinaí, escrita por el propio dedo del Señor. Se demoró un poquitito y ya los israelitas se corrompieron y buscaron cualquier cosa para adorar. Se pudrió todo. Y en una cosa así como medio eufemística, el propio Aarón dijo que el pueblo era propenso al mal. Eso dice Éxodo 32, 22. Propenso al mal, era terrible, malo, hermano. Tremendo. Entonces el Señor, que conoce muy bien a los suyos, dispone de los modos o de los medios para que lo conozcamos, para que lo recordemos, para que lo adoremos. Nosotros nos olvidamos muy rápido de cómo es el Señor, casi instantáneamente, pero el Señor no. El Señor nos conoce muy bien porque Él nos creó. Y gloria a Él porque nos escogió. Entonces, si nosotros no estamos constantemente recordándonos unos a otros la fidelidad del Señor, la compasión que tiene, su gracia infinita, es muy difícil que nos sintamos motivados a ser parte de la misión. Bien difícil es. Pero por el contrario, mientras más conocemos al Señor, más lo amamos, más lo adoramos y más atraídos e impulsados nos sentimos a participar de la misión. Resumiéndolo, recordamos para enseñar y al enseñar aprendemos a amar al Señor. Ese es el segundo punto. El tercer punto del estudio, digamos, es que recordar es un deleite, un gozo, una alegría muy grande. Y quise poner esta idea o este punto del estudio con palabras quizás no tan evangélicas para describir al Señor, porque hay algo que es súper importante y que se ve en este texto y es el carácter del Señor. Y una primera cosa es que el Señor es honorable. ¿Qué es ser honorable? Según la Real Academia de la Lengua Española, ser honorable es ser digno de ser honrado o acatado. El Señor es honorable. Y de hecho hay dos momentos en el texto que nos manda, o donde el Señor manda directamente, donde el Señor dice, hagan esto, y se hace. El primero es en los versos 1 y 2, donde el Señor efectivamente manda a Josué a escoger 12 hombres para que tomen 12 piedras del río y para que la pongan en el lugar donde iban a pasar la noche.
Luego en el verso 5, Josué obedece al mandato porque convoca a estos 12 hombres y les da la orden. Y luego en el verso 8, los israelitas les obedecen al pie de la letra la orden que Josué les dio, dada por el Señor. Y el segundo momento está en los versos 15 y 16, donde el Señor le ordena a Josué que los sacerdotes salgan del Jordán, que salgan. El verso 17, Josué efectivamente le ordena a los sacerdotes a que salgan del Jordán, y el 18 describe cómo las aguas del Jordán vuelven a su curso normal al salir los sacerdotes, en medio del lecho del río. Entre paréntesis, a ver si... sí, ahí está. Entre paréntesis, como les decía al principio, a diferencia del milagro en el Mar Rojo, donde se acumularon como muros de agua, las aguas y los israelitas pasaron en medio, fue como un rayo de Moisés, un rayo del Señor a través de Moisés, sí, que partió las aguas. Pero acá la cosa es distinta. A mano derecha ustedes tienen la posición aproximada en el territorio actual de donde estuvo el campamento de Sittim, donde estaban los israelitas antes de cruzar el Jordán. Al medio se ve el lecho del río, ¿no es cierto?, moviéndose, eso es el Jordán, y a la izquierda está la ciudad de Jericó, que más o menos coincide con el Jericó bíblico, el Jericó actual. Y allá al fondo, arriba, está ese otro punto amarillo, que es el equivalente a lo que dice el texto de Adán, la ciudad que está, el lugar de Adán cercano a la ciudad de Zaretán, que fue donde las aguas se acumularon, como un montón. Y hay 26 kilómetros, más o menos, entre esos dos puntos. O sea, tiene que haber sido grande la acumulación de aguas para verse desde 26 kilómetros. De hecho, para hacer una idea, 26 kilómetros hay de aquí a Nos. Aquí, a Nos. Y hacia el norte, a Batuca hay como 32, lo calculé. Y lo más cercano sería como Chicureo, pero no Chicureo, sino en la carretera frente a Chicureo. ¿Se imaginan lo que es ver un montón de aguas a esa distancia? Es tremendo, po. Es tremendo. Entonces, nosotros no podemos dejar de asombrarnos que el Señor tenga esta autoridad para hacer esa clase de milagros así de impactantes. Por eso el Señor es honorable, porque es digno de ser acatado, porque es digno de ser honrado. Y otra característica que nos hace deleitarnos en recordar es que el Señor es veraz, cumplidor, fiable, de palabra. Se puede confiar en el Señor. Miren, en el verso 14 del capítulo 4 dice así: aquel día el Señor engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel y le temieron, tal como le habían temido a Moisés todos los días de su vida. Esta es una respuesta directa a el versículo 5 del capítulo 1 de Josué, que dice así, el Señor a Josué: así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. ¿Le cumplió el Señor a Josué? Sí, pues, le cumplió lo que le prometió, y se lo cumplió en circunstancias que no eran fáciles, con una cantidad tremenda de personas cuyo corazón, en su mayoría, era duro y terco, y que tenían un líder tremendo con anterioridad que recientemente los había dejado. Y sin embargo el Señor, en su infinita misericordia y en su infinita justicia y veracidad, cumple exactamente lo que le había prometido a Josué. Dios es confiable, nosotros podemos creer en que Él cumplirá lo que ha prometido, y eso también es clave para la misión. La misión no empieza con nosotros nos añadimos a la misión el Señor la consiguió en la eternidad, y nosotros estamos ahora siendo parte de eso en este tiempo en el que estamos viviendo, en el que nos toca estar en esta tierra. Entonces, para que algo sea de tan largo aliento, es como lógico, tiene que haber alguien que sea confiable, es lógico. Ese es nuestro Señor. Ese Señor es el que cortó las aguas para que Israel pasara por la mitad, cumpliendo con la promesa de llevarlos a una tierra buena, que fluye leche y miel. ¿Y sabes qué, hermano? Asimismo, el Señor cortó tu propio Jordán para traerte a casa, hermano, para traerte a casa, hermana. Así como la presencia del Señor se puso delante del río
para cortar sus aguas, para que quedaran a kilómetros de distancia y para que se descubriera lo seco, su presencia te acompañó a ti y te seguirá acompañando por los lugares más difíciles de tu vida, para que tú conozcas su poder, para que su palabra despierte tu corazón y para que tú reconozcas, como dice el verso 24, que la mano del Señor es poderosa. Y así le honres para siempre. Entonces, si el Dios que te trajo aquí hoy día, a este asiento, es honorable y veraz, no tienes ninguna excusa para abstraerte, para ausentarte de su misión. Él te va a dar protección, hermano. Él te va a instruir, Él te va a enseñar, Él se va a encargar de hacerte crecer, Él se va a encargar de hacerte perseverar. Lo único que tienes que hacer tú es aplicar versículo 10 del 4 de Josué. Y el pueblo se apresuró y pasó. Hagamos la cortita, hermano. Pasemos e involucrémonos en la misión. Punto 4. Recordar nos conecta con la historia de la redención. Porque efectivamente ahora somos parte de la misión. Cristo nos añadió y encomendó y el Espíritu Santo nos guía. El cruce del Jordán es un tipo del cruce del Mar Rojo y quiero desarrollar un poquito más esta idea y para eso voy a necesitar nuevamente ayuda. Otro momento interactivo. Alguien que busque Éxodo 12, 26 y 27, por favor. Éxodo 12, 26 y 27. Y mientras tanto, alguien que busque o que me siga con Josué 4, del 6 al 7. Y quiero que le... Vale, Éxodo 12, 26, Benjamín, dale. Muchas gracias. Muchas gracias. Y el Josué 4, 6, 7. A lo mejor, David, tú lo tenés, ¿lo puedes leer? ¿No lo tienes, Josué 4? Ah, bueno. ¿Quién tiene Josué 4, 6 y 7, por favor? Ah, la Dani. Ya, dale, Dani. Muchas gracias. ¿Se dan cuenta cómo riman los dos pasajes? Cómo tienen la misma estructura, es como una danza simétrica. El cruce del Jordán es un tipo del cruce del Mar Rojo, que a su vez es un tipo de la Pascua, que fue el pasaje que leyó Benjamín. Josué quiere que las futuras generaciones tengan muy presente que solo un milagro los podía salvar de la muerte. En Egipto, en el Mar Rojo y también en el Jordán. Josué es usado por Dios para desplegar su plan de redención at large, en grande. No solamente para poseer la tierra prometida, sino para darle continuidad a la historia de la redención. Y en esa historia, hermano, hermana, el Señor te escogió a ti, antes de la fundación del mundo. Y hoy, a través de Josué, también te recuerda que solo un milagro te podía salvar de la muerte. Y ese milagro es Cristo Jesús. Su cuerpo que fue molido y abierto como las aguas del Jordán. Su sangre que fue derramada en la cruz. Y su resurrección. Su vida que volvió a fluir, tal como las aguas del Jordán. Ese sacrificio, el clímax de la historia de la redención, es lo que te hizo a ti parte del pueblo de Dios. No te olvides que así como solamente un milagro podía librar de la muerte a todo un pueblo, solo un milagro te podía salvar de la muerte a ti. Entonces, ser parte de la misión, siendo que el Señor te ha salvado, no es opcional. Si el Señor te escogió, eres parte de la misión y ya está. No le des más vueltas.
Involúcrate en ella. Ok. Entonces tenemos esas 4 ideas. Quisiera que viéramos 4 aplicaciones también de esto que acabamos de estudiar. La primera es que disfrutemos de los nuevos comienzos. Disfrutemos de Gilgal. Quizá para nosotros los nuevos comienzos son nuevos, pero para el Señor no lo son. Él lo sabe todo, de antemano. Él diseñó la historia de la redención conforme a su voluntad perfecta. Y en la misión vamos a tener muchos nuevos comienzos, o varios. Dios usa también las circunstancias de nuestra vida, los cambios, para poder demostrar su cuidado de nosotros, para llenarnos de gracia, de forma que podamos testificar de su poder a todo el mundo. Incluso nuestros sufrimientos. Yo diría que especialmente nuestros sufrimientos, nuestras decepciones. Hermano, hasta el pecado, hasta nuestro pecado el Señor lo usa para poder mostrarnos su gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Esa es la oportunidad para que Dios se manifieste en medio de su pueblo, perdonando, restaurando, limpiando, santificando. Lo que tenemos que hacer nosotros rápidamente es confesar nuestro pecado y apartarnos de él. Confesarlo y apartarnos. Cruzar el río, ¿no? Hacerlo rápido. Entonces vamos a poder disfrutar con emoción, con seguridad los nuevos comienzos, porque al recordar las misericordias de Dios y sus hechos poderosos, nos damos cuenta que Él tiene el control. Las piedras se tenían que poner en el lugar donde iban a pasar la noche, en el nuevo comienzo, en el primer campamento en la tierra prometida, que era Gilgal, que la palabra significa así como rodear también, ¿no? Sí, es como eso, como círculo o rodear. Yo te pregunto, ¿cuál es tu Gilgal? Como iglesia nosotros sabemos cuál es el nuestro. Te pregunto a ti, ¿cuál es tu Gilgal, tu nuevo comienzo? Aquello que el Señor está haciendo contigo y que le tienes miedo, que le tienes pánico. Que te sientes desafiado, incapaz. ¿Cuál es ese nuevo comienzo al que Dios te está llevando? Después de 40 años de travesía, era re importante para los israelitas este primer punto, este primer campamento. Era emocionante, ¿verdad? Disfrutemos nosotros de estos nuevos comienzos. Disfrutemos de ellos porque las promesas de Dios se concretan, se cumplen. Dios es fiel. Disfrutemos, como les digo, de estos nuevos comienzos y ahí donde empezamos de nuevo pongamos el testimonio de la fidelidad del Señor. Segunda aplicación, conformémonos a la voluntad del Señor. ¿Y por qué lo digo? Porque el pueblo de Israel, como dice el texto, dudaba de Josué, dudaba de su liderazgo. Y si vamos un poquito más atrás, en el capítulo 1:17, esto queda en evidencia. Y voy a usar la versión, traducción en lenguaje actual, porque creo que es la que tiene más fuerza a pesar de que las otras dicen lo mismo. Dice el verso 17, te obedeceremos en todo, como obedecimos a Moisés, siempre y cuando nuestro Dios te apoye como apoyó a Moisés. Venga, así como condicionando ese apoyo del líder que el Señor había instalado. Pero Dios confirmó a Josué en el liderazgo a través del milagro de abrir el Jordán y le hizo ver a todo el pueblo que sí estuvo con él, tal como estuvo con Moisés. Recordemos esto nosotros cuando tengamos la tentación de dudar de los liderazgos, porque no calzan con nuestros patrones, porque no calzan con nuestras preferencias o con nuestras tradiciones o con, no sé, con lo que usted diga. Usted nómbrelo. Recordemos que es Dios quien ordena e instala líderes. Él también los desinstala y se los lleva a otro lado cuando los necesita en otra parte o por razones que al Señor nomás le atallen. Y además de huir de esta tentación, conformémonos a los movimientos que el Señor empieza a dictar a través de sus líderes. Pues, si los líderes están también para discernir qué es lo que quiere el Señor de la iglesia en un tiempo, en un lugar determinado. Tal como los israelitas, levitas y pueblo, le obedecieron al pie de la letra los mandatos al Señor que dio a través de Josué, nosotros seamos obedientes a nuestros líderes igual. Porque si como Josué fue instalado por Dios como líder en Israel,
Hoy día el Espíritu Santo ordena e instala líderes en su iglesia. Y en nuestra iglesia presbiteriana, no sé otras, pero en la nuestra, tenemos un consistorio. Tenemos un grupo de ancianos, un grupo de presbíteros y tenemos un grupo de diáconos también, que son elegidos por el Espíritu Santo. Oficiales a los que el Señor los llama de forma interna, el Espíritu Santo en su corazón, y de forma externa, la iglesia en asamblea. Así que, así como le obedecemos al Señor que ha puesto estos hombres para gobernar la iglesia, así es como obedecemos nosotros al Señor, obedeciendo a estos hombres que el Señor ha puesto para gobernar su iglesia. Así que mostremos sujeción, mostremos amor, mostremos cuidado, mostremos ternura por nuestros líderes, oremos por ellos, protejámoslos, cuidémoslos. Otra aplicación es que cumplamos la misión con todos los escogidos del Señor, porque tal como el Señor mandó a levantar 12 piedras, considerando las 2 tribus y media que se habían quedado al otro del Jordán, el pueblo del Señor está hecho con los escogidos por Él y no por nosotros. Nos gusten o no esos otros, nos caigan bien o no, incluso si hemos sufrido algún dolor a causa de ellos, si nos han traicionado, si nos han herido o si nosotros los hemos herido. Si el Señor los escogió, entonces son nuestros hermanos, son nuestros colaboradores en la misión, sin importar trasfondo eclesiástico o teológico o cualquier otro factor. Lo que nos une es la sangre de Cristo derramada en la cruz, ¿verdad? Así como los israelitas pasaron el Jordán, cobijados, protegidos por la presencia del Señor en el arca. Antes nosotros no éramos pueblo del Señor, ahora somos pueblo del Señor. Así que no discriminemos a nadie por ninguna de estas cosas que les he mencionado. Somos todos parte del cuerpo de Cristo porque Él nos escogió. Y la última aplicación es que recordemos activamente. Recordemos activamente. Primero, acordémonos que solo Cristo nos podía salvar de la muerte. Solo a través de su sacrificio tú podías llegar a ser parte del cuerpo, de su pueblo. Y acuérdate también de dónde el Señor te sacó. ¿Dónde estabas hace 5, 10, 15 años atrás antes de que conocieras al Señor? ¿De qué pecados te sacó el Señor? ¿De qué vida tóxica? ¿De qué tentaciones? ¿De qué miserias? ¿De qué orfandades? Y cada vez que lo recuerdes, vuélcate a disfrutar con tus hermanos de las bendiciones que tu Dios te da aquí, en tu casa, de las promesas que Él ha cumplido en ti. Disfruta de tu nuevo comienzo, de tu Gilgal. Y yo creo que hay 2 cosas concretas a las que el texto nos llama, en mi opinión. Y una es que la iglesia recuerda y da testimonio de la fidelidad de Dios a través de actos. Y hoy la iglesia lo da a través de los sacramentos. Bautismo, Santa Cena. El por defecto del pueblo del Señor es participar de estos sacramentos. Porque el cumplir las condiciones no depende de nosotros, depende del Señor. Entonces, hermano, lo raro es que nosotros no lo hagamos. Hablo de una tendencia. Hay momentos en la vida nuestra donde efectivamente nos tenemos que abstener. Pero ese no es la normalidad. Esa no es la normalidad. Si no nos sentimos aptos por alguna razón, si estamos luchando con algo, acerquémonos al Señor, acerquémonos a hermanos sabios y busquemos gracia y misericordia y ayuda para poder salir. El Señor es bueno y justo para perdonarnos. Esta mesa es algo que el Señor nos regaló, no para que la ignoremos, no para que la despreciemos, sino para que deseemos estar en ella. Los méritos son del Señor. La mesa está servida, la cuenta está pagada. El Señor te invita. El Señor pagó esa cuenta con su sangre preciosa. Hagámonos parte, hermano. Y junto con aquello, la segunda cosa, y es que nos lancemos a conquistar el centro. Aquí estamos, hasta cuando el Señor nos tenga. Estamos acá en el centro. En el centro no solamente de Santiago, no solamente estamos en la capital cultural del país. Estamos en un lugar tremendamente estratégico que tenemos que ser capaces de visualizar
y de ver y de entender dónde el Señor nos tiene. Esta es la tierra que el Señor nos dio. Ahí, el casco antiguo, a lo mejor más para, no sé, que no sé en realidad qué irá a pasar con aquello, pero esto es donde tenemos ahora, casco antiguo. Sigamos predicando el Evangelio en todas las esquinas, viva la libertad, ¿ah? Como dice la canción. Que viva la libertad en las calles, en las plazas, en los cafés, en los bares de esta ciudad, de este territorio que el Señor nos regaló. La luz del Señor tiene que brillar en todas esas ventanas, de día y de noche. Como ese cuadro, que seguro que ya lo conocen, es de Vincent Van Gogh y es una, no me acuerdo el título, porque es largo, es como terraza en café de noche, así se resume, o terraza de café en la noche, pero en una ciudad parisina, o sea, en una ciudad francesa. Y la cosa es que algo que dicen las personas que estudian a los textos y los escritos y las pinturas de Vincent Van Gogh es que él tenía esta manera de representar lo divino, lo sagrado, lo espiritual con el color amarillo. Entonces ustedes ven que ahí en esa terracita de noche está lo divino, lo sagrado. En las ventanitas de los otros edificios también, en las ventanitas de los cafés, de las tiendas, qué sé yo. Esa es la imagen que nosotros tenemos que tener en mente. Que la luz del Señor brilla en todas las ventanas de esta ciudad, de este territorio que Él nos ha dado. Seamos la luz de los que están buscando oscuridad en medio de la noche, de los que están buscándola también en el anonimato del día. ¿Qué estamos esperando, hermano? Hagámoslo. Y a modo de conclusión, quisiera recordar estos 3 conceptos: recordar, testificar y enseñar. A eso nos manda el texto de hoy. Y que leamos todos juntos el versículo 24 de Josué 4. Ahora sigue a la cuenta de 3, pero ¿cuánto cuenta de 3? Para que nos acordemos cuál es nuestra misión, a qué nos lleva el memorial. Así que leámoslo. 1, 2, 3. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que ustedes teman al Señor, su Dios, para siempre. Oremos, hermanos. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad de escudriñar tu palabra, porque así como llevaste a tu pueblo Israel en un viaje de 40 años para cumplir una de tus promesas, Señor, a nosotros nos has traído en este viaje de distintos lugares, de distintas partes, aquí, al centro de Chile. Señor, y nos tienes aquí con propósitos tuyos que has ido revelando graciosamente, Señor, a cada momento. Te agradecemos porque tú no nos abandonas. Intencionalmente he hablado, Señor, de ti y no de piedras, tan en específico, porque lo que las piedras del Jordán nos recuerdan es que tú eres fiel. Las piedras no son un ídolo, los memoriales no son un ídolo, son solo un medio para recordar que tú eres Dios y que tú eres fiel, que tú no nos abandonas, que tú no nos dejas jamás y que tú cumples tus promesas, que tú eres fiel y que nos mandas a recordar porque nos conoces y porque nos amas y porque quieres que seamos tu pueblo. Ayúdanos, Señor, sosténnos en la misión, Señor, ayúdanos a involucrarnos en ella, ayúdanos a poner todo lo que tú nos has dado a disposición, Señor, a gastarnos, Señor, en predicar tu evangelio, en llevar tu luz a cada una de las personas que está acá, a cada una de las ventanas de esta ciudad, Señor. Dirígenos, cuídanos y permite que lo que hemos hablado ahora, Señor, lo que he podido explicar de tu palabra, Señor, quede en el corazón de cada uno, Señor, y lo podamos usar en nuestra vida cotidiana, para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias porque tú eres poderoso y amoroso. En el nombre de Cristo Jesús.